Si ustedes se dan cuenta, el orden es importante. Todo lo que hemos visto, ya sea permutación o variación, que es lo que hemos visto en la primera parte, uno se da cuenta que el orden importa. 1, 2, 3 da lo mismo, ¿cierto? Si yo ordeno objetos de forma lineal o circular, como vimos en un caso especial, nos vamos a dar cuenta, la gran mayoría de los casos, que el orden importa. A menos que sea una cosa muy específica, pero generalmente, si yo coloco las cosas en una línea y los veo como una línea, me doy cuenta que al reestructurar los mismos elementos en otro orden, yo me doy cuenta que son cosas distintas. 1, 2, 3 es distinto, 3, 2, 1 o 2, 1, 3, como código, como número en sí. Pero si ahora yo les cambio la situación y les digo, ¿saben qué? Imagínense que yo tengo una tómbola y esa tómbola tiene los números 1, 2 y 3. Si yo les cambio la situación y les coloco y les invento una situación distinta, aquí uno no se da cuenta que no están en forma lineal. Entonces, al no verlo de forma lineal, uno se da cuenta que quizás aquí el orden no importa donde esté, si me sale 1, 2, 3 o 3, 2, 1. Pero si los vuelvo a colocar de forma lineal, da lo mismo como vengan, el orden va a importar. Entonces, aquí se dan cuenta que estos son como grupos. El mejor ejemplo para explicar esto, el otro día lo explicaba así, imagino, hacemos un concurso, y yo digo, el concurso es bien sencillo, lo elijo usted al azar, y les coloco un lugar. El primero, el segundo y el tercero que salga, les voy a dar un premio. Entonces, yo podría colocar aquí a Pía, aquí podría colocar a Leo, y aquí podría colocar a Loreto. Entonces, como están en forma lineal, el orden va a importar. Y si yo les digo ya, cada lugar tiene un premio, por ejemplo. Entonces, está en forma lineal, entonces, por ejemplo, decir Loreto, Pía y Leo, por ejemplo, son dos casos diferentes. Por ejemplo. Podría haber colocado más. Entonces, variación y permutación, el orden va a importar. Ahora, si yo les digo, yo hago este mismo concurso y yo ahora los tengo en una tómbola, y aquí está Pía, Loreto y Leo, y ya quiero ver un grupo que, y por ejemplo, no les quiero dar un lugar lineal, no les quiero dar un premio ni nada, sino que los quiero seleccionarlos. Aquí podría colocar el resto de ustedes, ¿cierto? Aquí falta Connie, aquí tendría que colocar a Felipe y a Cecilia. ¿Ya? No es que no estaban, seguramente estaban afuera aquí, no salieron, ¿no? Entonces, si ahora yo cambio el problema, ya no están en forma lineal, no los quiero ordenar de forma lineal, y los tengo en un espacio, como quien hace selecciones, por ejemplo, si yo quiero armar un equipo para educación física, y yo necesito a 3 personas. Entonces, cuando ya hago agrupaciones que no son lineales, estoy en un caso absolutamente distinto. Porque ahí el orden no importa en que salgan los 3 personajes, ¿cierto? Pía, Loreto y Leo. Va a lo mismo. Que me salga primero Pía, Leo, Loreto, es lo mismo que me salga Loreto, Leo y Pía. Todo depende, ¿cierto?, de cómo estén ordenados y cómo se presenta la situación. Y eso es lo que vamos a ver ahora, que se llama combinación. Acá el orden no importa. Una forma de detectar
la permutación y la variación respecto a la combinación tiene que ver generalmente con la línea, con la fila. Generalmente yo entiendo que el problema se puede ordenar en fila y el contexto, con el sentido común que ustedes tengan, les hace entender que el orden importante va a ser una permutación o una variación dependiendo del caso. Ahora, si en este caso yo tengo que armar grupos y me doy cuenta que esas agrupaciones y no están ordenados en filas, seguramente va a ser una combinación y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, con esto vamos a terminar el capítulo. Vamos entonces a la segunda. A ver. Entonces, un poquito. Entonces, ya. Entonces, este es el ejemplo. Entonces, miren, ahí está el ejemplo que quiero mostrarles. Dice, se quiere formar palabras de dos letras distintas a partir de las letras A, B y C. ¿Ya? Entonces quiero formar grupos de dos letras. Entonces, si se fijan, esto es una variación de 3 sobre 2, y ahí están las 6 palabras que yo puedo formar, ¿cierto? ABBA, ACCA, BCCB. Si no me importara el orden, se dan cuenta que AB y BA serían lo mismo. AC y CA serían lo mismo. BC y CB serían lo mismo. Porque no importa el orden en que estén las letras. Entonces, claramente, el número de arreglo bajaría y se resume, en vez de 6, tendríamos 3. Entonces, estas son las combinaciones. A esto lo vamos a definir como combinación. Y espero que ahí ya se pueda entender lo que estamos trabajando. Esto serían variaciones o permutaciones si fuera el total de elementos considerados, ¿cierto? Si quisiéramos tomar a todas las letras en este caso. Ahora, la gracia es que ustedes sepan detectar, sin que les digan, si es combinación o no es combinación. Y esa es la gracia del problema. Primero hay que definir algo bien sencillo que se llama coeficiente binomial. El coeficiente binomial es otro tipo de definiciones, al igual que los factoriales, que busca escribir algo de una forma distinta, ¿cierto? Y simplemente algo matemático que busca escribir algo de forma más resumida. Entonces, la definición de los coeficientes binomiales se escribe con este paréntesis, donde yo coloco dos números naturales, ¿ya? Donde este valor es mayor o igual que este. Se dice n sobre r, y la definición es como una división, donde se toma este valor mayor como factorial, muy parecido a las variaciones, a las permutaciones aparte, pero ahora se le tiene que descontar o dividir por dos cosas, a diferencia de la variación. Se tiene que dividir por la resta entre estos dos valores como factorial, por el segundo valor como factorial. Entonces, si se fijan, un ejemplo, el coeficiente binomial de 5 sobre 3 va a ser 5 factorial, dividido por la resta como factorial, o sea, 5 menos 3 factorial, o sea, 2 factorial, por el segundo valor, que es el que está abajo, como factorial. Y el resto, si se fijan, es simplificar, ya esa parte de colocados los números, es cálculo y simplificación, que es lo que ustedes tienen que también ir desarrollando. Ya eso les va a dar un número natural. Esa es la clave de esta clase, entender lo que son los coeficientes binomiales, porque las combinaciones se basan en ellos. Simbología, también muchas veces, después la vamos a ver, pero la simbología es n sobre r. Algunas propiedades que quizás no van a ser importantes para ustedes, pero son como bien obvias.
Esta es la primera. La segunda yo creo que es más para los matemáticos, como más para plan matemático. Pero la primera es como bien obvia. El n sobre r es lo mismo que n sobre n menos r. Es como complementario. ¿Se fijan? Por ejemplo, 5 sobre 3 es lo mismo que 5 sobre la diferencia, sobre lo que le falta. Si tengo 5 sobre 3, es lo mismo que 5 sobre 2. O 9 sobre 2 es lo mismo que 9 sobre 7. ¿Se fijan lo que le falta para completar el 9? Y yo podría ir dar muchos ejemplos. 6 sobre 4 es lo mismo que 6 sobre 2. 7 sobre 3 es lo mismo que 7 sobre 4. Es como que se complementan con la diferencia. Algunos la pudo haber descubierto antes, pero es una propiedad bien simple. Entonces, con eso llegamos a la parte final de la clase, las combinaciones, ¿cierto? Las combinaciones pueden ser con repetición o sin repetición. Entonces, cuando hablamos de combinaciones de n objetos, ¿cierto? Considerando r, con r menor que n, simbolizado así como c, n y r, es lo mismo que el coeficiente binomial de n sobre r. Entonces, aplica la misma fórmula que vimos recién. N factorial dividido por la resta entre n y r como factorial por r factorial. Entonces, un coeficiente binomial de n sobre r es lo mismo que una combinación de n sobre r. Entonces aquí, por ejemplo, dos ejemplos de combinaciones sin repetición. En una prueba de coeficiente 2, cada estudiante debe elegir 6 de 10 preguntas. ¿De cuántas formas puede hacer? Entonces, aquí la clave, chicos, es darse cuenta que en este contexto, si yo elijo, a ver, las primeras 6 preguntas, de la 1 a la 6, por ejemplo, un caso particular, y digo, a ver, si elijo de la 1 a la 6, ¿importará si yo parto con las 6, 5, 4, 3, 2, 1, un arreglo distinto, pero con los mismos elementos? Me doy cuenta que no es importante el orden en que yo elija las 6 preguntas, ¿cierto? Da lo mismo si elijo 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 6, 5, 4, 3, 2, 1, por ejemplo. El orden entonces no me importa. Entonces es una combinación de 10 sobre 6, 10 sobre 6 factorial, y ahí resuelvo eso con simplificaciones. Aquí no coloqué esa parte, pero se fijan que eso que considera muchos números, a la larga es una multiplicación tan sencilla que da 210. ¿Y cuál es la clave de esta parte? Es que ustedes hagan las simplificaciones y no tengan que dividir. Si esa es la gracia, porque todos estos números que van a dar son números enteros, no les van a dar decimales. Entonces, la idea es que ustedes puedan, o sea, son cosas que se pueden simplificar, a eso voy. Entonces, la idea es que ustedes en esta parte de cálculo, ustedes en un minuto o menos simplifiquen y hagan unas pocas multiplicaciones, hasta mental, puede ser, y que lleguen al resultado rápidamente. Otra, si de un grupo de 5 personas se quiere seleccionar 3, ¿se fijan que no es lineal como lo que vimos? Si yo de ustedes 5, si ustedes son 5 personas, yo quiero seleccionar solamente 3. No las quiero colocar en una línea, no les quiero dar un lugar, no quiero hacer un arreglo lineal. Es un grupo que puede estar de forma dispersa. Entonces ahí uno se da cuenta que grupo generalmente viene dado con combinación. Y ahí me doy cuenta que es una combinación de 5 sobre 3, y ahí aplico el factorial, simplifico, ¿cierto? Y van a llegar al resultado 10. Otro ejemplo. Este ejemplo es distinto. Dice, entre 8 profesores, 30 alumnos del cuarto medio A y 27 alumnos del cuarto medio B, se debe formar una comisión compuesta por 2 profesores, 3 alumnos del cuarto medio A y 3 alumnos del cuarto medio B. ¿Cuántas comisiones distintas se pueden hacer? Este problema es muy diferente, más que el número. Quiero que vean cómo funciona el problema. Entonces, ¿cuántas comisiones se pueden hacer? Entonces, primero vamos a armar la selección de los 2 profesores, de un total de 8. Como el orden no importa, ¿cierto? Da lo mismo si el profesor 1 y el profesor 2 están en desorden, van a ser la misma opción.
Entonces, una combinación de 8 sobre 2, y bueno, eso da 28. Después, una comisión con los alumnos del cuarto medio A. Entonces, de 30 alumnos, voy a elegir 3. Combinación de 30 sobre 3. Listo. Se simplifica, 4060. Para ver los alumnos del cuarto medio B, como tengo de 27, tengo que elegir 3. 27 sobre 3. Simplifico. Todo da 2925. Pero este problema tiene algo distinto, ¿ya? Porque las comisiones se forman entre profesores, alumnos de cuarto medio A y alumnos de cuarto medio B que se tienen que combinar. Si se fijan, lo que hicimos aquí es solamente verlos por separado. Cómo selecciono los 3 alumnos del A, los 3 del B y los 2 profesores por separado. Entonces, el principio multiplicativo va a decir que para que ver las combinaciones juntas, tengo que multiplicar todos estos números. El problema es distinto, se fijan, hay que hacer algo más, y esa multiplicación va más allá, va más allá de calcular la fórmula de las combinaciones. Fíjense, todas esas comisiones se podrían formar, 332 millones. Último caso, el más difícil en el sentido de memoria, por decirlo de algún modo, y yo prefiero que en este caso uno lo vea como coeficiente binomial, y que uno aplique después la definición de coeficiente binomial, más allá de saberse esta fórmula. Combinaciones con repetición. Caso poco común, poco preguntado. Y al igual que las permutaciones de objetos indistinguibles, las combinaciones con repetición es un caso que tiene poca aplicación en sí. ¿Que puede existir? Sí, perfecto, pero en general no es algo muy práctico. Pero no por eso es imposible que suceda. Entonces, el teorema dice lo siguiente. El número de combinaciones de un total de n objetos, ¿cierto? Considerando R, cuando es permitida la repetición de los objetos, simbolizado como CR de n sobre R, va a ser el coeficiente binomial de la suma de n con R menos 1 sobre los R objetos. El resto, lo que aparezca aquí a la derecha, es la aplicación del coeficiente binomial. ¿Ya? Esto es la aplicación del coeficiente binomial, pero simplificado. Si se fijan, bueno, arriba tiene que estar n más r menos 1 factorial. Y abajo tiene que estar el r factorial. Eso no es problema. Lo que pasa aquí es la resta, ¿cierto? Si yo resto lo de arriba con lo de abajo, voy a eliminar la r. ¿Se fijan? Si yo restara eso con lo de abajo, elimino la r y quedo con n-1 factorial. Entonces, ustedes se pueden aprender esta fórmula, si quieren, pero si lo escriben como factorial, también tienen una fórmula mucho más agradable de memorizar, y si ustedes dominan lo que es la fórmula de las combinaciones, están listos. No hay mucho más que hacer. Ejemplo. Dice, en una pastelería hay 5 tipos de pasteles distintos. Si una persona quiere comprar 4 pasteles, ¿cuántas combinaciones de pasteles se pueden hacer? Entonces ahí uno se da cuenta que en ese problema, si yo quiero comprar los 4 pasteles, puede llegar una persona y decir, pucha, y si ya me dan 5 opciones de pasteles, y si yo quiero que los pasteles sean todos del mismo tipo, por ejemplo. Claro, es permitido, tiene sentido, o quiero 2 repetidos de uno y 2 repetidos del otro. Ah, perfecto, se admite la repetición. Entonces uno se da un ejemplo, se lo imagina y dice, sí, está permitida la repetición de los tipos de pasteles. Entonces es una combinación con repetición, porque además uno se da cuenta que el orden no importa, ¿cierto? Que yo elija el pastel 1, 2, 3, 4 y el pastel 4, 3, 2, 1, me doy cuenta que no me cambia la situación
no es importante el orden. Entonces ahí me doy cuenta que aparte es una combinación. Combinación con repetición de 5 sobre 4. Entonces se fijan 5 más 4 menos 1 sobre 4. Entonces queda una combinación de 8 sobre 4. Entonces ya sabiendo eso, si usted tiene claro lo que es el coeficiente binomial, el resto es saltarse este paso y hacerlo desde acá. Ya el resto es cálculo y simplificación. Multiplicar, dividir y todo. Y eso da 70. Entonces se fijan, esa es la parte que yo quiero recalcarle y lo he repetido mucho en esta clase, que ustedes pueden saberse todas las fórmulas, pero tienen que saber simplificar. Y ese es un trabajo que ustedes van a ir haciendo en los ejercicios. ¿Qué es lo que quiero que ustedes eviten? Que hagan divisiones, por ejemplo. Ustedes no deberían hacer divisiones aquí. Deberían solamente simplificar rápidamente. ¿Se fijan? El 8, por ejemplo, ahí el 8 con el 4, el 3 con el 6, ese 2 que sobra con el 2 que está acá. Bueno, ustedes ven la forma, pero ustedes no deberían hacer divisiones en la parte de combinatoria. Deberían hacer. Si ustedes hacen alguna división, están seguramente perdiendo tiempo. Se entiende como división no mental. Si ustedes están haciendo divisiones aquí, si yo simplifico el 6 con el 3, estoy haciendo una división. Pero si ustedes empiezan a hacer divisiones a lápiz y mano, ¿cierto? En el cuaderno, es porque creo que falta algo. La idea es que ustedes en este capítulo no hagan divisiones. Otro ejemplo de cuántas formas podemos sacar 5 cartas de una baraja de 40 cartas, devolviendo cada vez esa carta y sin importar el orden en que la sacamos. Entonces, aquí el problema es explícito. Como no importa el orden en que sacamos las cartas, combinación, al tiro. Como puedo devolver la carta, me da la opción de que se pueda repetir, o sea, con repetición, de un total de 40 sobre 5. Entonces ahí está 40 sobre 5. 40 más 5 menos 1 sobre 5. Bueno, y ahí después el tema del cálculo lo resuelven y les da ese número muy grande en este ejemplo. A veces, este tipo de problemas que da un número muy grande puede venir como alternativa, solamente puede venir la alternativa como coeficiente binomial. Eso también es probable, sobre todo en aquellos ejercicios donde ustedes tengan que obtener un número muy grande. Último detalle, entonces aquí en resumen, si ustedes quieren sacarle una foto de otra forma de resumirlo, y esto resume la clase, o pueden ver algún diagrama, por ejemplo, como los que hacen los preuniversitarios, como el que mandó Pía el otro día, totalmente válido. Entonces, dice, al resolver un problema de combinatoria, si en las agrupaciones figuran todos los elementos disponibles e importa el orden, entonces corresponde un problema de permutaciones. Después de eso hay que definir si es lineal, circular o con elementos repetidos e indistinguibles. Caso 2. Si en una agrupación solo figuran algunos de los elementos disponibles e importa el orden de estos, entonces corresponde a un problema de variación. Después de eso hay que definir si es sin o con repetición. Y por último, si en cada agrupación figuran solo algunos de los elementos y no importa el orden de estos, entonces corresponde a un problema de combinaciones. Después de eso hay que definir si es sin o con repetición. Entonces ese es como el diagrama que resume el tipo de problemas que tienen que resolver. Si es de permutaciones, variaciones o combinaciones. Si importa el orden y quiero considerar todos los elementos, permutación. Ahí tengo que ver si es de forma lineal, circular o hay elementos repetidos. Si solamente quiero considerar alguno de los elementos e importa el orden, variación. Y si importar el orden, combinación. Perdón, lo dije mal. Si importar el orden, variación. Si no importar el orden, combinación. Ahí ustedes después tienen que ver si es con o sin repetición. El último detalle que quiero mostrarles, ustedes conocen el triángulo de Pascal, ¿cierto?
Lo han visto, ¿no? Sí. Ya, ¿nunca lo habían visto como coeficientes binomiales o alguien se los mostró? ¿Se dan cuenta que el triángulo Pascal son puros coeficientes binomiales? En preo lo mostraron, no me acordaba. Y de hecho, los matemáticos después pueden investigar lo que es el teorema del binomio, que les va a permitir encontrar los coeficientes en cualquier binomio de potencia, por decirlo como. Porque ustedes saben esto del triángulo Pascal, de los coeficientes, ¿cierto? De los coeficientes que tienen los números y la relación que hay entre ellos. ¿Cierto? Que ese 4 corresponde a ese 4, que ese 6, y así. Podría estar hablando todo el rato sobre esto, pero lo que no, quizás nunca habíamos visto, o varios no habían visto, es que estos números se pueden reescribir como coeficiente binomial. Entonces eso es todo por esta semana. Entonces ya hemos terminado y vamos a trabajar esta y la próxima clase solamente ejercicios. Entonces la idea es que esta semana ustedes puedan ejercitar a ver, ustedes tienen dos guías. Las guías de APCU son más cortitas. Y hay unas bien sencillas. De hecho, hay problemas repetidos, ojo. Ustedes entenderán que las guías del Pedro Valdivia son sacadas de varios